Buenas tardes, gracias por asistir a la charla de Balagro. Soy Pepe Valverde, director. ¿Se oye bien o no? Muy bajito, si te lo puedes. ¿Me oye ahora mejor? Sí, ¿no? Gracias de nuevo por venir. Soy Pepe Valverde, director de marketing de Balagro Iberia para los países asociados, España, Portugal y África. Y vamos a explicar una solución innovadora para la gestión y el manejo del agua. En primer lugar, quería presentar de una manera muy rápida lo que es la compañía Balagro. Balagro es una multinacional italiana que nace en la década de los 80, gracias a sus dos fundadores, que son Otorrino Natale y Giuseppe La Rocca, y nace como empresa pionera en la fabricación, producción y desarrollo de bioestimulantes. Poco a poco vamos creciendo y vamos adquiriendo capacidad de desarrollo en otros países fuera de Italia, y empieza el desarrollo en España, tenemos presencia en Francia gracias a la adquisición de una empresa allí llamada Samaviol, también productora de soluciones para la agricultura. Adquirimos una fábrica y un punto de extracción de Ascofil 1-2 en Noruega. Poco a poco vamos desarrollándonos, vamos creciendo. Adquirimos en 2016 una fábrica en la India de productos fermentados y microorganismos que nos ayudan a tener mayores rendimientos y a conseguir mejores cosechas en nuestros cultivos. Poco a poco Balagro va creciendo y desarrollándose, y como último podemos decir que hemos abierto una fábrica hace un par de años en Brasil. Ya hemos colocado la primera piedra para otra nueva fábrica en Carolina del Sur, y desde octubre del año pasado pasamos a formar parte de la multinacional Syngenta. Gracias a la incorporación dentro de los activos de Syngenta, estamos dentro de la división de Crop Protection. Syngenta nos está dando un gran apoyo en inversión, con lo cual podremos desarrollar una nueva línea de productos y ampliar nuestro catálogo de productos bioestimulantes. Para la presentación de nuestro producto me gustaría explicarles un poco nuestra plataforma tecnológica, qué conocimiento, qué desarrollo, qué tecnología hay detrás de nuestros productos. Y esta plataforma tecnológica nosotros la denominamos GeaPower. Tiene 4 pilares fundamentales, que es un conocimiento profundo de las materias primas con las cuales elaboramos nuestros productos bioestimulantes. Esto es gracias a una integración vertical dentro de la empresa. Al ser productores de algas marinas, otros extractos vegetales, conocemos perfectamente y caracterizamos todas las biomoléculas activas presentes en los diferentes extractos vegetales, y sabemos cómo conservarlos, que sería el segundo punto, los procesos de extracción. Como conocemos estas moléculas activas, también hemos estudiado con el tiempo y colaboración de universidades y otros centros de investigación la mejor forma de extraerlos de estos tejidos vegetales, conservando todas sus características para poder aumentar los rendimientos o conservar su efecto bioestimulante en nuestros cultivos. Una vez que ya tenemos la materia prima seleccionada, esos componentes activos bien conservados y estudiados, tenemos una investigación avanzada. Nosotros, gracias a nuestros laboratorios desde Italia y a la colaboración con diferentes universidades, tanto en Italia, Holanda, como en otros países, conocemos o tenemos un estudio muy amplio de cómo se comportan nuestros bioestimulantes en los diferentes procesos metabólicos de la planta, tanto a nivel genético como metabolómico y fenómico. Lo explicaré un poquito más detallado adelante. Y por último, ya que sabemos cómo funcionan nuestros productos en la planta, somos capaces de hacer la mejor formulación para adaptarla a las necesidades del agricultor, siempre haciendo un desarrollo en campo que permita sostener esos datos. El laboratorio nos muestra una serie de ventajas al uso de nuestros bioestimulantes, pero siempre nos apoyamos en un desarrollo en campo que se demuestre realmente este efecto. Como he dicho, este conocimiento es muy amplio, y quería resaltar un poco lo que nosotros denominamos las ómicas o investigaciones ómicas, y en este caso os presento la investigación genómica, el proceso por el cual Balagro sabe qué genes se sobreexpresan
ayudando a activarse una serie de rutas metabólicas que ayudan a la planta a superar un estrés o aumentar el calibre. Aquí vemos cómo sería ese proceso. Nosotros aplicamos nuestros bioestimulantes a la planta modelo en agricultura, que es la Arabidopsis thaliana, y cuando sacamos un extracto de esa planta, cuando hemos hecho la aplicación, tras 24 horas, y lo introducimos en nuestros ordenadores, en unas placas que nosotros denominamos GenChip, y mediante técnicas de PCR, que por desgracia ya todos sabemos de qué van las PCR, replicamos el material genético y vemos, mediante análisis estadístico, qué genes se multiplican o se ven favorecidos por la acción del bioestimulante y qué genes se inhiben, porque no siempre la inhibición de un gen es perjudicial. Imaginaros que logramos inhibir el gen que codifica la formación del etileno, con lo cual la planta retrasará su envejecimiento y la entrada en decrepitud o en descenso de producción. Todo este estudio nos lanza una serie, como he dicho, una serie de genes que podemos determinar si su efecto es positivo o negativo. En el caso de Megafol, podemos decir que tiene acción sobre 127 genes que se sobreexpresan más de 3 veces. ¿Por qué ponemos ese límite? Nosotros determinamos que si el gen no se sobreexpresa más de 3 veces, puede ser un error en la medida, puede ser debido a condiciones ambientales, no gracias a nuestro bioestimulante. Y por último, la investigación fenómica. La fenómica o visualmente sería qué es lo que somos capaces de determinar en nuestra planta cuando nosotros vamos al campo a realizar medidas. Pues colaboramos con la Universidad de Santa Ana, que está en Pisa, y tenemos un laboratorio que es el que aparece en la foto, en el cual tenemos diferentes cámaras que, mediante uso de cámaras infrarrojas, uso de fotografía de varios ángulos, pesaje, podemos determinar diferentes medidas sin destruir la muestra. Hace poco, si queremos determinar el contenido de humedad de un tejido o la capacidad de absorción de agua de la planta, aplicamos agua, cogemos la planta, la deshidratamos, la secamos y medimos peso fresco, peso seco. Podemos determinar la cantidad de tejido vegetal, de materia que se está produciendo, de biomasa. Pues gracias a estos mecanismos que no son destructivos, podemos hacer tomas sucesivas en la misma planta y ver la evolución del efecto bioestimulante sin destruir la muestra. También somos capaces de determinar, mediante lectura de infrarroja, la capacidad de fotosíntesis, el movimiento de savia dentro de la planta, la capacidad de crecimiento de la raíz, un montón de medidas. Bueno, una vez presentada esta tecnología, vamos a centrarnos en el tema principal, que es Talete. Como sabéis, está muy de moda la Convención sobre Agricultura Sostenible y Desarrollo Sostenible de la FAO, que tiene un montón de puntos que hablan sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Pues bueno, es de todos conocido que el agua disponible, el agua dulce disponible en el mundo, el 70% de este agua está destinada a uso agrícola, un 20% a uso industrial y solo un 10% al consumo humano. Se estima que para el 2050 esas necesidades se verán incrementadas en un 45%, en un 41%. El agua en el mundo es la que es y las reservas son las que son. Debido al cambio climático, estamos sufriendo, como sabéis, periodos de sequía cada vez más graves, calentamiento global, la desertificación está aumentando, también tenemos lluvias torrenciales en sitios donde no se solían dar, temperaturas más altas, derretimiento de los casquetes. Este cambio climático es real y las necesidades de agua son reales, porque la población va a seguir creciendo y va a tener la necesidad de seguir comiendo, o sea que tendremos que suministrarle alimentos. Para eso tendremos que ser más eficientes con el uso del recurso agua, y para ello hay que introducir el concepto de productividad del agua. ¿Qué es la productividad del agua? Pues la productividad del agua es el rendimiento tanto económico como en kilos, que es principalmente en kilos, lo medimos como kilos por unidad de agua consumida, pero también son euros, porque a fin de cuentas el agricultor lo que busca es su beneficio económico.
Pues es ese beneficio que nos reporta cada unidad de agua consumida. Y lo que debemos de conseguir es incrementar ese rendimiento, esa productividad, utilizando siempre la misma agua. ¿Cómo conseguimos incrementar la productividad del agua? Pues existen diferentes mecanismos, ¿no? Podemos hacer un uso sostenible, un mejor manejo del agua disponible en nuestras explotaciones, por ejemplo, implementando sistemas de riego por goteo, que hacemos que no se desaproveche tanto el agua disponible. Podemos hacer mejora genética, seleccionando aquellas variedades mediante mejora clásica que tengan menos requerimientos de agua. Podemos hacer editado de genes o biotecnología, lo que se llama la transgenia, introducir genes que hagan que nuestros cultivos tengan menores requerimientos de agua. Y por último, podemos usar bioestimulantes, que es donde nos centramos nosotros. De esta forma, Valagro diseña una nueva herramienta que, junto a un manejo adecuado del agua, ayuda a aumentar esta productividad en condiciones de escasez como de presencia de agua. ¿Qué significa esto? Pues cuando nosotros utilizamos talete, en condiciones de escasez de agua, nos garantiza o nos asegura el uso de talete unos rendimientos mínimos que hacen viable el cultivo en ciertas fincas. Podemos imaginar un agricultor que tiene una dotación de agua y por problemas de sequía se restringe esa dotación de su cultivo. Tiene una reducción del aporte del agua. Mediante el uso de talete podemos ayudarle a mantener la producción de esa finca con importantes reducciones de agua. ¿Qué ocurre cuando tenemos agua? Pues que gracias a talete no solo tenemos este seguro, sino que aumentamos la eficacia de nuestro sistema de distribución, aumentamos la productividad del agua, somos capaces de producir más con el mismo recurso agua, con la misma unidad de agua. Existen diferentes metodologías para aumentar esta productividad del agua. Como todos sabéis, los riegos deficitarios controlados, que sería una reducción del agua, podemos alargar los periodos entre riegos, podemos disminuir la dotación de agua en cada riego, y donde nosotros nos queremos centrar un poco es en el efecto puente, que es los microestreses o los estreses que se producen en nuestros cultivos entre un riego y el siguiente, aún teniendo agua. Aquí podéis ver en la gráfica cómo se muestra en la línea negra la evapotranspiración teórica de nuestros cultivos. En este caso es un cultivo de maíz, pero esa línea de evapotranspiración está en todos los cultivos, sea fresa, arándano, tomate. Y utilizando esta evapotranspiración teórica, los técnicos o los encargados de finca diseñamos nuestros planes de riego. Calculamos las dotaciones de agua que necesitan nuestros cultivos a lo largo del ciclo. La línea verde es la evapotranspiración real del cultivo, lo que sucede día a día en nuestros campos. Como podemos ver a lo largo del ciclo del cultivo, hay momentos en que la evapotranspiración real supera a la evapotranspiración teórica. ¿Qué quiere decir eso? Que el cultivo está necesitando más agua de la que nosotros estamos aportando. Y hay muchos momentos también en la que la evapotranspiración real está por debajo. Quiere decir que estamos malgastando el agua, estamos tirando más agua, estamos desaprovechando el recurso agua. Pues gracias al uso de talete hacemos que estos picos sean más suaves y la línea real sea más próxima a la línea teórica, con lo cual conseguimos una mejor eficiencia en el uso del agua, que las dotaciones de agua sean más fieles a las necesidades reales del cultivo. Bien, pues ¿cómo funciona talete? Primero decir que talete es un producto innovador en su modo de acción. No es un humectante de suelo, no es un gel, no es un producto que trabaje a nivel suelo, no aumenta la capacidad de campo, no aumenta la capacidad de retención del suelo. Es un bioestimulante directo a la planta, trabaja directamente en la planta. ¿Y cómo lo hace? Mediante dos modos de acción, que es mejora la retención y absorción del agua, y optimiza el agua que está dentro de la planta.
Si nos centramos en el primer objetivo, en la primera vía, lo hace de dos formas diferenciadas. La primera sería la inducción de genes de respuesta al agua. Como he dicho antes, gracias a la tecnología genómica, nosotros sabemos qué genes se sobreexpresan. Pues sabemos que Talete actúa sobre la familia de las dehidrinas, que son unas moléculas osmoprotectoras. Para hablarlo coloquialmente y entenderlo de una forma fácil, Talete le envía a la planta una señal para que empiece a acumular agua dentro de sus células, de forma que los tejidos están mucho más hidratados, retienen más agua. Eso lo podemos ver en la siguiente tabla, la tabla que tenemos aquí, donde se muestra el índice de humedad de los tejidos de una planta. La línea negra sería una planta 100% hidratada, una planta bien hidratada. La línea roja es una planta con riego deficitario. Estamos aportándole un 20% menos de agua. Como es lógico, la concentración de humedad en sus tejidos es inferior a una planta 100% hidratada. Y la línea verde es una planta con riego deficitario, un 20% menos de agua, donde hemos aplicado Talete. Como nos muestra la gráfica, los contenidos de humedad en sus tejidos son superiores a una planta donde hemos echado el 100% de agua, el 100% de sus necesidades hídricas, lo cual nos indica que está acumulando más agua en sus tejidos. Otro de los genes de los que se activa son los genes de respuesta temprana a deshidratación. Hablando coloquialmente, Talete le envía una señal a la planta diciéndole que está pasándose antes de que la situación real de sequía se muestre en la planta, de forma que empieza a absorber agua antes de que la necesite, favoreciendo una mayor captación y absorción de agua. La siguiente vía, el siguiente mecanismo que utiliza para retener agua es el incremento de la conductancia estomática. ¿Esto qué quiere decir? Como sabéis, la planta tiene diferentes mecanismos de defensa frente a la sequía, y uno de ellos es el cierre de estomas cuando se encuentra en situaciones de estrés. Pues bien, Talete aumenta esta conductancia estomática, que es la capacidad de la planta de intercambio gaseoso. Si cierro estoma, no evaporo agua, y si no evaporo agua, conservo en situaciones de estrés el agua. Pero mi metabolismo también se frena. No hago intercambio gaseoso, acumulo CO2 dentro, no tomo oxígeno de la atmósfera, no produzco azúcares, no me desarrollo. Pues Talete mantiene ese metabolismo activo de la planta durante más tiempo. Es capaz de tolerar el calor y el metabolismo de la planta sigue funcionando, sigue produciéndose ese intercambio gaseoso, siempre en niveles por encima de 0,15, que sería un nivel de sequía. Si el nivel de estrés en la planta es tan alto, hay un punto en que la planta cierra estoma. Si el calor está intenso, si la condición de estrés es tan alta, hay tanta sequía, la planta deja de trabajar. Evidentemente no podemos superar ese umbral del 0,15, que significaría una deshidratación de los tejidos. El siguiente vía de acción de Talete, como dijimos, es la optimización del uso del agua. Y eso lo hace mediante 5 objetivos, 5 targets. La activación de genes de fotosíntesis. Una vez que ya tengo el agua dentro, hay que aprovecharla. Y eso es gracias a la mayor formación de clorofilas A y B y la activación de los fotosistemas 2, que es donde se encuentran las antenas captadoras de fotones. Aumentamos la capacidad de la planta de hacer fotosíntesis. Hacemos más fotosíntesis, tenemos más azúcares, más fotosimilados, más hojas, más tallos, más frutos. Otro mecanismo de acción dentro de esta vía es la inducción de la ruta del pirofosfato geranil-geranilo. Tiene un nombre muy complejo, pero es un precursor de los pigmentos de la planta, es un precursor de las carotenos y de las clorofilas. Vamos a conseguir que tenga la planta un aspecto más verde, más saludable, que sería la tercera consecuencia, un incremento del índice de verde. Vamos a tener una planta de un verde más intenso, más sana, menos apetecible a enfermedades, puesto que está demostrado que una planta con un verde más intenso es más difícil, por ejemplo, hacia la mosca que sea capaz de posarse, que una planta con un verde pálido, que es más atractivo a una planta enferma. Al final, como decía el refrán, al perro flaco todos son pulgas, acuden más las plagas. Pues ese verde intenso hace que sea menos apetecible por ciertas plagas y evidentemente su capacidad fotosintética también es mayor. El geranil-geranilo también es precursor de giberelina. Como sabéis, es una fitohormona natural dentro de la planta que
ayuda a dirigir esos fotoasimilados hacia la producción vegetal, ayuda a un mayor equilibrio entre la parte vegetativa y productiva. Y como consecuencia de esta mayor actividad fotosintética, mayor acumulación de fotoasimilados, tenemos un incremento del biovolumen digital. Como he dicho, una de las pruebas fenómicas es la toma de fotografías en diferentes ángulos. Nosotros llamamos biovolumen digital porque es fotografías son 3 fotografías dos laterales, una desde el frontal y una de un lateral, y otra fotografía desde la parte cenital, y esas fotografías mediante un sistema informático se cuentan el número de píxeles verdes, por eso es volumen digital, y podemos determinar cuánto la planta está creciendo, su capacidad de formación de biomasa. Pues bueno, en las gráficas podemos ver cómo el índice de verde se mantiene en los colores a las otras gráficas. Con la aplicación de talete con riego deficitario, el índice de verde se mantiene más tiempo intenso, es un verde más intenso, y en el caso de la formación de biovolumen digital, en el caso que aplicamos talete, la planta es capaz de producir, de hacer más hoja, más masa vegetal. También hemos determinado, mediante diferencias de pesada, la capacidad que tiene la planta de absorber agua, el consumo diario de agua, y hemos determinado que es capaz de absorber un 10% de agua más. Vosotros os preguntaréis, Pepe, acabas de decirnos que con talete ahorramos agua y la planta está absorbiendo un 10% más de agua. Es contradictorio. No estoy diciendo que hay que regar un 10% más. Estoy diciendo que la planta absorbe un 10% más de agua. Si nosotros aplicamos 10 litros, la planta de forma natural será capaz de absorber 5, 2 litros se perderán por evaporación del suelo y 3 litros se perderán por percolación. Si yo echo talete y aplico 10 litros de agua, la planta absorberá 5 litros y medio, 2 litros se perderán por evaporación y 2 litros y medio se perderán por percolación. Hemos aprovechado mejor el agua que tenemos. Hemos echado la misma, pero la planta ha absorbido más. No hay que regar más, sino que aprovechamos mejor el agua. ¿Cómo se aplica este producto? Pues es un producto que se aplica vía radicular mediante todos los sistemas de fertirrigación o de aporte de agua a nuestros cultivos, ya sea por aspersión, riego por goteo, riego por inundación. Aumenta la eficiencia de los sistemas de distribución de agua, puesto que hace que la planta sea capaz de retener más agua. Y en el caso que nos atañe, ya que estamos en el Congreso de los Frutos Rojos, pues se aplica a 5 litros por hectárea con una frecuencia de 15 días durante la fase del cuajado, durante la fase de mayor demanda del cultivo de agua, la fase de engorde y con requerimientos de calor. Tenemos algunas pruebas de campo que certifican que el producto funciona y que tiene muy buenos resultados. Pero para poder ver estos datos tengo que presentaros una herramienta que nosotros utilizamos en nuestros ensayos de campo que se llama la cámara Scolander. La cámara Scolander es un aparato que nos permite determinar el contenido de humedad en los tejidos, el contenido de humedad en hoja en nuestros cultivos. Aquí vemos a una compañera realizando la medida, ¿no? La medida de la toma de muestras y medida con este aparato. Primero se colocan unas bolsas aluminizadas que nos permiten estabilizar la temperatura de la hoja y hacer que no intervengan otros factores ambientales. Puede ser que en una zona del invernadero o una zona de la finca sea más seca, en otra sea más húmeda. Con esas bolsas de aluminio homogenizamos la muestra. Cuando pasan un día o medio día, depende de las condiciones, si son más estables, se va a esa bolsa, se toma la hoja y se introduce, como habéis visto, dentro de este aparato, que es una cámara presurizada que tiene una bomba de inyección de aire. Mediante pulso introducimos aire dentro de la cámara y luego vemos el momento justo en el que empieza a burbujear, a brotar la savia. En ese mismo instante podemos medir mediante un manómetro la presión que hay dentro de la cámara. Un tejido mejor hidratado requerirá menos presión para poder ver las burbujas. Un tejido más deshidratado tendremos que ejercer más presión para que salga la savia. Esto nos permite hacer medidas directas de niveles de humedad en tejidos en campo. Pues aquí os muestro 3 medidas en 3 cultivos distintos realizadas aquí en la zona de Huelva. La primera es
Bueno, todas ellas, perdón, es tras la aplicación de talete a 5 litros por hectárea, espaciadas 15 días, y la toma de medidas se hace una semana después de la segunda aplicación. La primera muestra es una fresa, variedad Calinda, que se hizo en el Rocío, y como podéis ver hay diferencias significativas donde hemos aplicado talete, la planta, necesitamos menos presión, ejercer menos presión para ver la burbuja, lo que significa que el tejido está más hidratado. Lo mismo ocurre en la variedad de arándano Snow Chase, en triguero o en frambuesa en la variedad DJ, que lo hicimos en Isla Cristina. En el siguiente ensayo os mostramos el uso de talete tras 5 aplicaciones a 5 litros por hectárea. Fue como el lanzamiento del producto. Queríamos demostrar la eficacia del producto a los productores de aquí de Huelva. Lo hicimos en la fresa Inspire y aquí veis el aspecto general del cultivo, donde no aplicamos talete, e hicimos el aporte de las necesidades completas del cultivo, el 100% de las necesidades de riego. Y aquí podéis ver el aspecto de otra finca, bueno, de la misma finca, pero de otra zona tratada con talete, donde ahorramos un 25% de agua. Nos saltábamos un riego diario durante el mes de abril. Es un ahorro considerable de agua y, como podéis ver, el vigor y el aspecto del cultivo, el aspecto sanitario, no hay diferencia con el anterior. Muestro el anterior y el siguiente y, como podéis ver, no hay diferencia. En este ensayo la finca tenía problemas de suelo arenoso, poca capacidad de retención de agua y el cultivo tenía dificultades para extraer los nutrientes y el agua. Hicimos 2 aplicaciones de talete a 5 litros y, como podéis ver, en la misma finca 2 semanas más tarde. El color intenso, talete ayuda a la producción de clorofilas, carotenos, hace que la planta esté más verde, esté más fuerte, más vigorosa, sea capaz de retener mejor el agua en la misma finca. El siguiente ensayo que os presento se realizó también en una variedad de arándano, donde teníamos problemas de obturación de goteros, suelo arenoso, y teníamos problemas de que el agua que se estaba usando era muy salina. Después de la poda empezaron a aparecer quemaduras en los brotes terminales del arbusto y una brotación no muy uniforme. Aplicamos talete y conseguimos, como veis en la parte de la derecha, unos brotes más fuertes, más vigorosos, más sanos, un mayor desarrollo vegetativo que a la postre nos indica un adelanto en la floración y una precocidad en la recolección del fruto y mejor llenado del mismo. Como conclusiones, podemos decir que talete nos da una mayor seguridad en la distribución de nuestro riego, en la capacidad de la planta de absorber agua, una mejor hidratación de la misma y un mejor aprovechamiento de esta agua, puesto que la planta no interrumpe su metabolismo en los momentos de máximo estrés, en los momentos de máxima demanda de agua y, como consecuencia final, una mayor producción. Esto es todo. Muchas gracias. Recordaros que tenemos una plataforma que se llama Palabra de Hub, está disponible tanto para Android como iPhone y versión web. Ahí tenéis mucha más información sobre este producto y otros productos de nuestro catálogo y os invito a que la visitéis. Muchas gracias por vuestra atención.